tengan mucha salud. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz sábado, queridos hermanos. Muy buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Feliz Santo Sábado, que la gracia del Señor esté con ustedes. En esta parte del sábado de mañana, vamos a estudiar el tema que iniciamos el sábado pasado, titulado Las batallas del cristiano, donde abarcamos los diferentes enemigos, este tridente de enemigos que es presentado por Martín Lutero, el mundo, la carne y el diablo, y que iniciamos a estudiar en cuanto a la lucha del cristiano que tiene con el mundo. Así que los invito a hacer una oración. Ahí donde están pueden inclinar el rostro y vamos a orar. Padre Santo, necesitamos, Señor, obtener victoria sobre este mundo, sobre nuestra naturaleza y sobre las potestades del infierno, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, a grabarla en nuestra mente, a ponerla en práctica y poder representarte en nuestra vida, en nuestro carácter. Bendice el estudio de esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Como decíamos antes de la oración, a medida de que nos acercamos al tiempo final, es necesario que cada uno de los que nos llamamos cristianos obtengamos una victoria decidida sobre nuestras debilidades, sobre el mundo y sobre el diablo. A medida que el tiempo se acerca, la iglesia del Señor, en vez de prepararse más para el encuentro con su Señor, la inspiración y la Biblia en el libro de San Mateo, en el capítulo 25, nos dice que está dormida y cada vez más afianzada al mundo, a nuestra naturaleza pecaminosa, y vemos cómo el diablo está tomando poder en este mundo. Y por eso creo que es necesario que nosotros como cristianos, a medida que nos acercamos al fin de la carrera, vivamos una vida acorde a lo que profesamos. La sierva del Señor dice que cuando la iglesia de Cristo refleje su carácter, el carácter de Cristo, Él vendrá a tomarnos como suyos. Y a veces hemos tenido mucho tiempo profesando el cristianismo, el adventismo, pero no hay resultados o no hay frutos dignos que demuestren que somos lo que profesamos. Por eso es importante que nosotros entendamos cómo vencer a estos enemigos que se presentan en la palabra de Dios. Quiero ir a una cita que la compartimos el sábado pasado, que se encuentra en el libro La Educación, en la página 223, libro de la Educación, página 223. Y dice allí, los males condenados en la palabra de Dios deben ser vencidos. Tenéis que batallar individualmente contra el mundo, la carne y el diablo.
Decíamos el sábado pasado que esta frase que acuñó Martín Lutero sobre la batalla contra el mundo, la carne y el diablo es usada por la sierva del Señor. Y aunque Martín Lutero de ninguna forma las pone como una lucha totalmente individual, sino que aunque él separa el mundo, la carne y el diablo, también nos hace entender de que estos tres enemigos que luchan contra el cristiano están unidos para obtener victoria contra el cristiano. La sierva del Señor utiliza esta expresión y en el libro Testimonio para los Ministros, en la página 445, dice: los que venzan al mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Es decir, que solo aquellos que reciben el sello de Dios, el sello de victoria, el sello que los hace elegidos y fieles, son aquellos que han vencido al mundo, la carne y el diablo. Los tres enemigos que presenta la palabra de Dios. Y es por eso importantísimo que nosotros entendamos quiénes son estos enemigos y cómo podemos obtener victoria. El sábado pasado hablábamos en cuanto a este primer enemigo que presenta la inspiración, el mundo, y cómo se hacía diferencia entre lo que se refiere cuando la palabra de Dios utiliza la palabra mundo y cómo se refiere a veces a la creación de Dios, a lo que Él creó. A veces también se refiere a los habitantes de la tierra y también se hace referencia como mundo a este poder antagónico que lucha contra Dios. Y veíamos cómo el Señor Jesús en esta oración sumo sacerdotal, San Juan capítulo 17, ora por sus discípulos y dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y vimos cómo el mundo, este poder que lucha contra Dios, tiene que ser vencido si queremos obtener el sello del Dios vivo. Ahora vamos a entrar a otro elemento que forma este tridente de enemigos que luchan contra los cristianos. Hemos hablado del mundo, hoy vamos a estudiar en cuanto a la carne. Vamos a estudiar en cuanto a la carne. Y vamos a ver a qué se refiere la Escritura cuando habla de la carne. Y vamos a ver además cómo obtener victoria sobre la carne. ¿Ok? Vamos al libro de Gálatas, al capítulo 5 y al versículo 17. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Dice allí, Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La Biblia nos presenta, y en esto quizás es el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento quien hace mucho énfasis en cuanto a la carne. En el libro de Romanos, en su epístola a los Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es otro texto donde el apóstol Pablo utiliza el término carne. Ahora, la palabra carne que se utiliza en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que lo utiliza el apóstol Pablo, es la palabra griega, sarx. Esta es la palabra griega que se utiliza para carne. Y esta palabra, si usted consulta el diccionario o la concordancia de Strong, esta palabra usted puede ver que se traduce y se usa de diferentes maneras. Se utiliza carne
y yo copié lo que dice en la concordancia de Strong. Se utiliza carne como despojada de la piel, la carne de un animal, el cuerpo de tanto de un animal como un ser humano, carne. Se utiliza carne para algo que es opuesto al alma y el espíritu, al cuerpo, como símbolo del ser externo. Es decir, cuando me estoy refiriendo a algo externo del ser humano, podemos utilizar la carne, ¿ok? Como medio de parentesco, cuando se dice es tu carne, es tu parentesco, naturaleza humana, con sus debilidades físicas o moralmente y pasiones, o al ser humano. Es de esta manera se traduce la palabra carne, que es la palabra griega sark. Ahora, nuestro estudio no tiene que ver en todo el sentido de la expresión carne. Es decir, no vamos a tocar en el término que tiene que ver con lo exterior del ser humano, como símbolo de algo externo, como algo que tiene que ver con la familia. Nuestro estudio tiene que ver más expresamente con lo interior, con las pasiones, con las debilidades, con la caída moral del ser humano. Ahora, la sierva del Señor confirma de que cuando el apóstol Pablo se refiere a carne o debilidad de la carne o al hombre carnal, se está refiriendo a las pasiones bajas, a la debilidad que tenemos como seres humanos. En el libro Consejos sobre la Salud, en la página 68, Consejos sobre Salud, página 68, la escritura dice, Consejos sobre Salud, página 68, dice allí, citando Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, dice, a los Gálatas los exhorta. A los Gálatas los exhorta. Les dije 5 minutos. A los Gálatas los exhorta. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. La sierva del Señor cita Gálatas 5, 16, 17. Y ahora ella, después de citar este texto, dice, además indica algunas de las formas de pasiones carnales. La sierva del Señor nos indica que cuando el apóstol Pablo habla de los deseos de la carne, son nuestras pasiones. Y ahora dice tales como la idolatría, la borrachera, después de mencionar los frutos del espíritu, entre los cuales ella la temperancia añade, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Cuando la Biblia se refiere a carne, se refiere a las pasiones carnales. La pasión, ese sentimiento vehemente que frecuentemente es capaz de dominar la voluntad, que perturba la razón. Usted puede encontrar que el sinónimo de pasión es vehemencia, padecimiento. Y el mismo apóstol Pablo en su libro de Gálatas nos habla en cuanto a esas pasiones carnales. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. El apóstol hace o enumera lo que él llamó los frutos o las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las obras de la carne. Y voy a volver a leerlo,
pero le voy a pedir que todos los que escuchan o leen el texto bíblico puedan examinarse a sí mismos y pensar si viven bajo alguna de estas obras, si practican algunas de estas obras, porque esto manifiesta si somos hombres o personas carnales, y manifiestas son las obras de las carnes: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y alguien podría decir: gracias, Señor, porque yo no vivo ni en adulterio, ni en fornicación, ni en inmundicia, ni en lascivia, ni en idolatría, ni en hechicería. Pero el apóstol Pablo dice: ni en enemistades, ni en pleitos, ni en celos, ni iras, ni contiendas, ni disensiones, ni en herejías. Aún las herejías que hoy por hoy se dicen son obras de la carne. Las herejías, un entendimiento malo de la doctrina de Cristo y expresado, es una herejía que no es otra cosa que una obra de la carne. Las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías, y el apóstol Pablo dice: todo lo que se asemeje a esto son obras de la carne. Si usted se examina y dice: oh, yo siendo cristiano tengo alguna de estas obras, entonces soy un hombre carnal, y se examina a sí mismo y examinamos al mundo entero y vemos que esto es pan común del día, es decir, que es natural encontrarlo en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos airado? ¿Cuántos de nosotros no guardamos ira, odio, resentimiento, celos? Entramos en contiendas, las pasiones de la carne. De hecho, si entramos en el aspecto espiritual, recuerde que los judíos tenían un entendimiento pobre del mandamiento de Dios. Ellos entendían que no adulteraban por el hecho de no tener una relación íntima, física, con otra persona. Pero el Señor Jesús viene y dice: si miras y deseas, ya has adulterado. Es decir, que el Señor Jesús amplía el mandamiento más allá del entendimiento que se tenía en ese entonces. El versículo 21 dice: homicidios, borracheras. Quizá yo no estoy llevando la bebida a mi boca físicamente, pero si lo deseo, ya estoy pecando. Jesús llevó el mandamiento más allá del entendimiento humano, diciendo que si tú llamas fatuo a tu hermano, si tú lo insultas a tu hermano, si tú deseas algo malo a tu hermano, tú eres culpable de homicidio. Entonces decimos: entonces, ¿quién puede cumplir los requerimientos de Dios? Porque esto pasa no solamente en los que no son cristianos, sino también en los cristianos. ¿Quién se libra de esto? Y nace la expresión: a ver, ¿quién es perfecto? ¿Tú eres perfecto? ¿Tú eres santo? Y se acuña esta frase que dice: errar es humano. Errar constantemente es humano. Y se justifica nuestras obras, pero no es que Dios nos hizo así. Muchos han llegado a creer que esto debe ser aceptado en el ser humano, que es parte del ser humano, y se dice: errar es humano, no hay que ser muy duros con los seres humanos. Ahora se justifica toda obra de mal. Esto no fue siempre así. La Biblia dice que cuando el hombre fue creado distinto. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 27, nos dice exactamente cómo fue creado el ser humano. Y dice: creó Dios al hombre a su imagen. El versículo 26 dice: a su imagen y a su semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, que el hombre, cuando fue creado, al principio,
el hombre tenía la imagen y la semejanza de Dios en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. La sierva del Señor dice que le agradaba estar en comunión con Dios. Reflejaba ese carácter de Dios. La razón dominaba la pasión. Le agradaba hacer lo bueno, era natural. Era algo totalmente natural en el hombre hacer lo bueno, el buscar ese acercamiento con Dios, esa relación con el Señor. Eso era totalmente natural. Pero encontramos dentro de la Escritura una historia oscura y es la introducción del pecado. Y con la introducción del pecado, el Señor había dado un mandamiento y le había dicho que el día que de todos los árboles pueden comer, pero cuando coman del árbol ciertamente morirán. Ese era el mandamiento de Dios, esa era ley de Dios. Y encontramos que el hombre no cumple ese mandamiento y promueve la introducción del pecado. Y cuando se introduce el pecado a la tierra, hay un cambio en todos los elementos de la creación de Dios. Los animales que fueron hechos para someterse al hombre, ahora le tienen miedo y por ese miedo reaccionan. Ya no hay sumisión. La naturaleza misma es impactada por la introducción del pecado. Ahora Adán puede ver cómo las hojas caen de los árboles, cómo la tierra se vuelve rebelde y obstinada para producir frutos. Empieza a haber un cambio, pero el cambio que nos importa ver a nosotros es el cambio que ocurre en la naturaleza humana. Cuando el hombre peca, el hombre se somete a Satanás, toma la elección, la decisión de someterse al diablo, es vencido por la serpiente. Y el apóstol Pedro dice, en su segunda epístola, en el capítulo 2, versículo 19, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La primera pareja, al ceder a la tentación, es vencido por el poder engañoso de Satanás. ¿Cuál es la conclusión? El hombre se hace esclavo de Satanás, se hace esclavo del pecado. Y es por eso que su naturaleza cambia. Dice el Señor, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás, le dice. Ahora nosotros encontramos dentro del relato bíblico que cuando Adán y Eva pecaron, comieron del árbol, no murieron automáticamente. Y la sierva del Señor dice, y ella explica y dice que lo que Dios estaba diciendo es que el día que coman de ese árbol recibirán la sentencia de muerte. Es decir, que cuando ellos violaron el mandamiento de comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, recibieron una sentencia de muerte que se empezó a cumplir ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo empezó a cumplirse esa sentencia? De ese mismo día. El hombre pierde la inmortalidad y empieza a entrar en un estado de degradación. Empieza a morir. Sus células empiezan a morir. Ya no era un hombre inmortal, ya no tenía acceso al árbol de la vida. Y la sierva del Señor dice, ahora tendría que vivir una vida de miseria, de degradación. La muerte fue gradual hasta que Adán, después de
muchos años encontró la muerte en su totalidad. Esa era la ley, iba a encontrar muerte. La sierva del Señor, en el libro El Camino a Cristo, en la página 16, dice, el hombre estaba, y miren cómo la sierva del Señor habla y conjuga los tiempos. El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos. Esta era la condición del hombre. Pero por la desobediencia, ¿qué desobediencia? ¿Qué pecado cometió? Ahora, nosotros sabemos, por ejemplo, que, y justo comentábamos un poco de esto, no sé si ayer, en estos días, que cuando una persona empieza a ver algo en la televisión que no le requiere algún esfuerzo mental, la mente se empieza a degradar, se acostumbra a las cosas triviales, se acostumbra la mente a no esforzarse, por lo tanto el ser humano se degrada y cuando tiene que hacer algún esfuerzo mental, como por ejemplo leer la Biblia y entender la justificación por la fe o algunos otros temas, que los invita a pensar, a meditar y a razonar, la mente se cansa, se duerme porque no está acostumbrada. Ahora, este proceso, lo sabemos, hermanos y hermanas, ocurre por la contemplación. Mientras más contemplo, me voy transformando. Pero aquí ocurre algo que supera nuestro entendimiento. ¿Cómo fue que de manera automática la naturaleza de Adán cambió? Tenía una naturaleza santa, pero ahora come del fruto que le fue prohibido y ahora su naturaleza cambia. Ahora él tiene naturaleza pecaminosa inclinada al mal. ¿Saben lo que hizo Adán? Adán violó una ley, un mandamiento de Dios. Y una ley, si usted viola una ley, usted tiene que asumir las consecuencias de violar esa ley. Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo acepte, aunque usted sienta diferente o distinto. Para poner un ejemplo, usted puede pensar que no existe ley de gravedad. Dice, esta es mentira. Así que usted agarra, sube a un lugar alto, segundo, tercer, cuarto piso, y se lanza. Usted está violando una ley de la física. Ahora, usted puede sentir que no existe esa ley. Usted puede creer que no va a ocurrir lo que va a ocurrir. Pero ¿qué va a pasar si usted viola esa ley de la física? Usted se tira de un lugar alto. ¿Qué le va a pasar? Del piso 20 de un edificio. ¿Qué le va a pasar? Se va a morir. Es lo más probable. Se va a lastimar fuertemente. Porque cuando usted viola una ley, usted va a sufrir las consecuencias sí o sí. Y Dios le había dado una ley a Adán. Y Adán violó esa ley. Así que él tenía que sufrir las consecuencias. Y entre las consecuencias de violar esa ley era de que su naturaleza iba a cambiar y ahora él iba a estar sometido a la ley de la carne o del pecado, como lo vamos a ver más adelante. Ahora dice, la cita dice, sus pensamientos eran puros, sus designios santos, pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo sustituyó el amor. Esto fue automático. Su naturaleza se hizo tan débil por la transgresión que le fue imposible por su propia fuerza resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás. Otra palabra para cautivo, un sinónimo. Esclavo. Fue hecho esclavo de Satanás. La sierva del Señor solamente está haciendo eco lo que dice el apóstol Pedro, que leímos hace un rato,
que el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Adán y Eva fueron vencidos por Satanás, por tanto, se hicieron esclavos de Satanás, se hicieron esclavos del pecado. Su naturaleza se hizo débil por la transgresión, que le fue imposible por su propia fuerza resistir el poder del mal. El ser humano se transformó en un esclavo del pecado. En hebreo, a este cambio se le llama Yetzer Hara, que quiere decir que el hombre obtuvo, Yetzer Hara quiere decir inclinación al mal. Se refiere a esta inclinación que Adán obtuvo, violando la voluntad de Dios, y ahora se hace esclavo de Satanás. Su naturaleza cambió. ¿Cuál fue el motivo por el cual se le privó a Adán y Eva de comer del árbol de la vida? ¿Cuál fue ese motivo? Porque su naturaleza se había hecho débil. Y Dios dice, ya no puedes comer del árbol de la vida porque vas a perpetuar el pecado, vas a ser pecadores eternos. La naturaleza de Adán había caído. Y dice un poco más la cita, el hombre en su estado de inocencia gozaba de completa comunión con aquel en quien estaban escondidos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Mas después de su caída, no pudo encontrar gozo en la santidad. ¿Antes de la caída encontraba gozo en la santidad? Claro que sí. Para ponerlo o parafrasear en nuestros tiempos, ¿le gustaba cantar los signos? ¿Le gustaba abrir la Biblia? ¿Leerlo? ¿Le gustaban los momentos de oración? ¿Le gustaba o no? Le gustaba y su cuerpo se sentía mal si no lo hacía. Así como cuando nosotros no comemos, hay algo que nos avisa a nosotros, nos dice, ¿y no has comido? Empezamos a sentir esa sensación incómoda que a muchos nos lleva a ponernos de mal humor, a reclamar, a ponerse serios. ¿Cómo se llama eso? ¿Tener qué? Tengo hambre. Se desesperan. Esa sensación podría asemejarse a la sensación que podía tener Adán y Eva cuando no tenía quizás el acercamiento que deseaban con Dios, extrañaban a Dios. Su primer pensamiento en la mañana, ¿cuál era? ¿A qué hora me encuentro con mi Dios? Hasta podríamos decir que no querían despedirse. Vivían en esa comunión constante, encontraban gozo en el encuentro con Dios. No le era un sacrificio para ellos dar algo, abnegarse. Pero después de la caída, no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Fíjense este elemento. Como no hay gozo en la santidad, ¿ahora qué hace el ser humano? Se oculta de la presencia de Dios. ¿Cómo nos ocultamos ahora de la presencia de Dios? ¿Cómo nos ocultamos? ¿Existe ese efecto de ocultarnos o no? No encontramos gozo en la comunión con Dios y ahora nos ocultamos. Entonces, cuando nos ocultamos, nos refugiamos en programas de televisión, en juegos, en prácticas deshonestas. Nos ocultamos de Dios porque no encontramos gozo en Dios. Ahora dice, miren en lo que dice esta sentencia de la sierva del Señor, y tal es aún la condición del corazón no renovado. Si no encontramos gozo en la comunión con Dios, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Nuestro corazón no está renovado, no está en armonía con Dios, no encuentra gozo en la comunión con Él. Y usted puede haber experimentado esto. Le pregunto, ¿ha encontrado en su experiencia de su vida, ha encontrado gozo en leer la palabra de Dios?
¿Ha encontrado gozo en algún momento de su vida? Algunos más, algunos menos. Esa necesidad cuando abrían la palabra de Dios, la leían, les llenaba como cuando uno tiene hambre y come, llena su alma, su espíritu se siente regocijado, dice, gracias Dios, se siente bien. Gloria a Dios al que puede vivir esta relación constante todos los días. Hay algunos que podrán decir, yo lo he vivido algunas veces. Sé de lo que están hablando, esa comunión con el Señor, pero tristemente quizá también habrá algunos que dirán, yo no sé qué es eso. Yo no sé qué es tener gozo en esa relación con el Señor. Yo nunca he tenido esa relación tan cercana que me he sentido tan bien. Tal es aún la condición del corazón no renovado. No está en armonía con Dios ni encuentra gozo en la comunión con Él. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos. Y si se le pudiese permitir entrar en el cielo, no hallaría alegría en aquel lugar. Por eso es que finalmente Dios dice, bueno, yo respeto la decisión de los impíos. Ellos no encontrarían gozo con nosotros en el cielo, en esta nueva tierra. Así que ellos decidieron. Eso es lo que muestra el Señor. Y si algún impío iría al cielo, las cosas que ve en el cielo no haría vibrar su alma de amor, de gozo. Escuchaba a alguien que decía, qué aburrido es el cielo, estar adorando a Dios todo el tiempo. Qué aburrido es esto. ¿Lo entendemos o no? Lo decía que un corazón carnal. Si un impío va al cielo, sus pensamientos, sus intereses, sus motivos serían muy distintos a los deseos, intereses y pensamientos de los moradores celestiales. El impío en el cielo sería una nota discordante. El cielo, para el impío, lo dice la sierva del Señor, sería un lugar de tortura. ¿Me comprende? Así que es por misericordia que el Señor dice, no tienes acceso al cielo, así que ¿dónde vas a estar? No existe el limbo. Así que ¿qué tiene que hacer Dios? Al fuego eterno. Es por eso, hermanos, que la sierva del Señor presenta el estado caído del ser humano, un estado que no haya gozo y comunión con Dios. Y usted por eso se preguntará, ¿por qué le dedicamos tan poco tiempo en el día a la comunión con Dios? ¿Por qué es más fácil hacer cualquier otra cosa? Hasta los quehaceres del hogar, limpiar o trabajar en un trabajo duro, hasta eso es más fácil que buscar comunión con Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado caído. Ahora, por eso la sierva del Señor dice, es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado, donde está nuestro corazón pecaminoso. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. Es el estado caído. En el libro de Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 7, Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por naturaleza somos inclinados al mal. Las obras del mal salen de manera natural. Hermanos y hermanas, no tenemos que esforzarnos para que salgan los malos frutos en nuestra vida.
Esa es una condición natural, la condición del hombre. Tenemos dentro de nosotros esa pasión dominante que nos inclina hacia el mal. ¿Acaso cuando alguien nos ofende, cuando alguien te ofende, cuando alguien te culpa de algo que no hiciste, tú te tienes que esforzar para responderle? Tú tienes que decir, bueno, no siento ganas de responder, pero me voy a esforzar porque no siento ganas de responder. ¿Cómo hago? A ver, voy a pensar qué decir para causar más dolor, para mirar mal, para fruncir mi ceño. ¿O sale de manera natural? ¿Nos esforzamos o es natural? Totalmente natural. No hay esfuerzo humano para eso. Es totalmente natural. Yo no me esfuerzo si alguien me golpea fuertemente. No es que yo, bueno, me han golpeado, ahora tengo que esforzarme para contestar. No, es algo natural. Ahora, ¿yo puedo reprimir eso? Claro que sí. La misma sierva del Señor dice que la educación, la cultura, ejercicio de la voluntad, del esfuerzo humano, todo tiene su propia esfera. Me pueden golpear y yo puedo reprimirme, decir, bueno, en mi educación me enseñaron que yo no puedo hacer eso. Puedo esforzarme para hacer eso. Pero tanto la educación como la cultura y todo lo que ofrece el mundo tiene su lugar, pero no sirve para cambiar nuestra naturaleza carnal. Para eso no tiene ningún poder. La educación, la cultura, el esfuerzo humano puede producir corrección externa de la conducta, pero no puede cambiar el corazón, no puede purificar las fuentes de la vida. Ahora, hermanos, ¿usted le habrá pasado esto? Para el hombre que no conoce al Señor, hay poco o nada de conflictos en su vida. Ellos siguen y viven sus pasiones. Les trae consecuencias, claro que sí, pero lo siguen viviendo normal. A lo que me refiero es, ¿usted cree que alguien que está trabajando hoy en sábado llega a su casa y se siente mal por haber violado el sábado? ¿Está pensando, siente culpa? ¿Usted cree que alguien que está viviendo juntado con su pareja sin haberse casado se siente mal? Y voy más allá. ¿Usted cree que un ladrón que está acostumbrado a robar constantemente está pensando y luchando con ese sentimiento de culpa, diciendo, yo no lo hago, no quiero hacerlo, pero ¿usted cree que está luchando con eso? ¿Que está pidiendo, Señor, ayúdame? Y quizá el ser humano, al principio, por el conocimiento de la vida, de las leyes, que robar es malo, se sintió mal, pero con la práctica se va encalleciendo la conciencia y ahora robar no implica un problema para un ladrón. Su conciencia no lo golpea. Y como ponen el ejemplo aquí, a veces o el primer asesinato para un asesino habrá sido algo traumante, pero el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto, ¿me entiende? Ya es natural, ya no hay esa lucha, no existe un conflicto, viven en sus pasiones. ¿Le trae consecuencia? Claro que sí. Si matas o robas, te vas a la cárcel. Pero la repetición de ese acto ha formado un callo espiritual en su mente, ya no sienten culpa. El problema del hombre carnal es cuando su mente despierta. Cuando nos damos cuenta que las prácticas que tenemos son malas, cuando las reconocemos malas, cuando entendemos que va en contra de la voluntad de Dios, cuando usted entiende, por ejemplo, que tiene que guardar el sábado, ahora usted se va a trabajar en sábado, ¿cómo se siente? Incómodo.
ya no encuentra paz, ya no está tranquilo o ya no está tranquila, ya se incomoda, tiene remordimiento, tiene sentimiento de culpa, porque se da cuenta que está yendo en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo primero que empieza a martillar nuestra conciencia. Lo segundo es cuando nos damos cuenta que esos malos actos, esos malos hábitos, esas prácticas nos están destruyendo físicamente, espiritualmente. Y ahora entiendo que tengo que dejarlo, que tengo que vencer esa práctica. Y ahora intento dejarlo. Entiendo que tengo que cambiar. Y digo, no, yo voy a cambiar. Allí empieza el problema. Allí es cuando me empiezo a dar cuenta de esa fuerza dominante que me impide ser libre. Solo allí entiendo cuán fuerte es la cadena que me ata al pecado. Cuando tiro de la cadena. Cuando empiezo a jalar para poder romper. De otra forma, yo no me doy cuenta de cuán esclavizado estoy. Saben que comúnmente las personas que han tenido adicciones o que entienden que tienen adicciones y se han descarriado tanto que cuando quieren volver a una vida común, ni siquiera quieren ser cristianos, se dan cuenta que han destruido su familia, se dan cuenta que han destruido y han perdido el trabajo, las oportunidades de estudio. Cuando la persona se da cuenta que ya no puede vivir normalmente en la sociedad, cuando este vicio les obliga a robar, a tener relaciones, como he visto en muchas personas, en muchos hombres, relaciones homosexuales, a vender su cuerpo para tener droga y se dan cuenta que se están degradando, que tienen que dormir debajo de un puente. Cuando entienden esto y dicen, ya no quiero vivir así, e intentan salir, recién se dan cuenta cuán grande es el poder que los esclavizaba. El que no intenta salir no se da cuenta de esto. Él no sabe cuán fuerte es esta cadena. El problema se da, y no es mi tema, cuando yo tengo esa cadena fuerte y pienso que soy libre, como los fariseos y los líderes judíos del tiempo de Jesús. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Cuándo hemos sido esclavos? Siempre hemos sido libres. Ese es un problema mucho más grande. Mucho más grande. Entonces, por tal motivo, nosotros solo en una condición caída, intentando ser libres, podemos entender la fuerza que nos ha aprisionado y esclavizado por tanto tiempo. Solo cuando deseamos la libertad, cuando intentamos ser libres, cuando tiramos de esa cadena y encontramos que es imposible romperla, y la tiramos y jalamos y seguimos en lo mismo. Ahora entiendo que aquel que ha sido adicto al alcohol o a las drogas puede entender esa esclavitud, y aquel que es adicto a un mal genio o digamos al apetito o alguna otra cosa, no lo entiende porque socialmente a veces no se ve tan degradante. Aquel que es adicto a la pornografía puede fingir ante la sociedad y puede ser aceptado. Y por eso a veces no entiende la gravedad de su vicio. En cambio, cuando vemos un alcohólico o a un drogadicto, estos ellos no son aceptados ante la sociedad. Esos vicios son degradantes, según lo cree la sociedad, y por eso no se aceptan. Impiden a aquel que lo practica convivir normalmente con la sociedad. Pero muchos de nosotros albergamos prácticas, adicciones y hábitos que se han convertido en adicciones que podemos ocultarlas.
Y por ser aceptos ante la sociedad, a veces no guerreamos para romperlas y por eso no nos damos cuenta cuán fuertes son o cuánto nos han dominado. Cuando entendemos lo fuerte que son, podemos entender la gravedad en la que vivimos. El profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 22, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Esa mancha no se puede limpiar. El mismo profeta Jeremías dice en el capítulo 13, versículo 23, ¿puede un negro cambiar de color? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Hoy es ofensivo decir esta palabra negro. En verdad, en las versiones del 60 dice, puede el etíope. La versión Dios habla hoy, siempre usted la ha conocido como una versión más directa. ¿Puede el negro cambiar su color? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Y mire qué dice, pues tampoco ustedes acostumbrados al mal pueden hacer lo bueno. Lo puede intentar, pero lo más seguro es que no podrá. El estado caído en que nosotros vivimos, en que nos hemos sumergido, nos ha condenado. Ahora ese estado caído ha sido totalmente voluntario. El ser humano eligió meterse en este hoyo profundo y ahora no puede salir. Y mientras no entendamos nuestro estado caído, grave, de esclavitud, de condenación, de perdición, mientras uno no entiende este estado caído, no va a desear la libertad. Y ese ha sido nuestro problema, no entendemos nuestro estado caído, por eso no deseamos la libertad. Yo no estoy tan mal, yo tengo mi trabajo, yo estudio, yo estoy bien. No entendemos nuestro estado caído. Ahora, el apóstol Pablo lo presenta de la siguiente manera. Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante. Vamos a leer varios textos bíblicos, Romanos 7, 14 en adelante. Y dice allí, porque sabemos, Romanos 7, 14 en adelante, porque sabemos que la ley es espiritual. Y atención aquí, el apóstol Pablo dice, mas yo soy carnal vendido al pecado. Ahora, entienda usted que esta experiencia, la experiencia de Pablo, él la vivió en alguna parte de su vida y ahora él lo escribe en la carta, en la epístola a los romanos, como ejemplo para los demás. Mas yo soy carnal, él dice. ¿Cuándo el apóstol Pablo fue un hombre carnal vendido al pecado? Ahora, acá hay una discusión teológica dentro de la iglesia adventista, aún dentro del mundo evangélico, donde muchos consideran de que como el apóstol Pablo lo está diciendo, entonces el apóstol Pablo era un cristiano, pero era un cristiano carnal. Y esto ha hecho que muchos definan, tengan definiciones de cristianos y digan, este es un cristiano carnal y este es un cristiano espiritual. Pero ahora vamos a ver que esa definición no es exacta, porque al ser carnal automáticamente ya no eres cristiano. Y unos dirán, pero entonces el apóstol Pablo no es el que estaba hablando de esto, no era el apóstol Pablo un cristiano, pero ahora dice que era carnal. El apóstol Pablo está hablando de esto cuando lo vivió en algún momento de su vida y lo vamos a ver. Mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, dice el verso 15, no hago lo que, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El entendimiento de Pablo
de el pecado, ahora él dice, yo soy carnal, yo soy vendido al pecado, el pecado mora en mí, ¿ok? Eso es lo que está diciendo el apóstol. El entendimiento de la profundidad de su caída del pecado hace que él diga, yo aborrezco lo que hago. Yo aborrezco lo que hago. Cuando una persona entiende la degradación en que vive, puede decir, yo aborrezco consumir esto, pero lo hago porque mi cuerpo me lo pide. Ya no quiero hacerlo. Ya no es tan satisfactorio como al principio. El apóstol había entendido o había llegado a esta condición. Carnal, vendido al pecado, el pecado mora en mí. Dice ahora el versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, que quiero hacer el bien, pero no tiene poder para hacerlo. ¿Ok? Quiere hacer el bien, pero no tiene poder para hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Y vuelve a decir, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, ¿quería hacer el bien o no? ¿Deseaba hacer el bien? Pero cuando quería hacer el bien, ¿qué dice? ¿Qué dice el apóstol? ¿Qué hallaba? ¿Qué hallaba? A ver. Hallaba una ley. ¿Qué ley es esta? Dice, hay una ley, pero ¿qué ley es? La ley es que el mal está en mí, dice él. Ahora, como le decía al principio, ¿qué es una ley? Una ley es una regla o una norma que es establecida siempre por una autoridad superior. ¿Ok? Una ley es establecida por una autoridad. Y en una ley se manda o también se prohíbe algo. Y les decía que el cumplimiento o el incumplimiento de una ley siempre conlleva una sanción. Por eso después va a ver usted que el apóstol dice, hay una ley en mis miembros, en mi carne. Hay una ley, dice. ¿Qué le dice esta ley? Que el mal está en ti. Esa es la ley. El mal está en ti. Les pregunto, ¿cuándo entró el mal en el ser humano? Cuando pecó. ¿Y cuál era la ley? El día que comas vas a morir. Y entonces el apóstol entiende que hay una ley en él, que el mal está en mí. Y quizá el apóstol Pablo, si viviera en esta época de avance tecnológico, él diría, hay una ley genética en mí. Hay una ley que he heredado, una ley genética, la ley de la herencia, de mis padres, de mi padre, de mi madre. ¿Y cuál es esa ley? Que cuando quiero hacer lo bueno, hago lo malo. La ley es que siempre quiero hacer lo malo. Por naturaleza. Todos nacemos queriendo hacer lo malo. Así que Pablo reconoce que es dominado por la ley del pecado. Esa ley, ley del pecado, y después dice ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué de la muerte? Porque pecado, ¿qué es? Transgresión de la ley. Y aquel que viola la ley es condenado a muerte. Por eso le dice la ley del pecado y de la muerte. Y entonces el apóstol dice, hay una ley en mí. Esa ley dice que el mal está en ti. Eso es lo que dice la ley. El mal está en ti. Porque según el hombre interior,
Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahora encontramos aquí que habla de la ley del pecado que domina a sus miembros. Pablo entiende esto. Pablo dice, yo trato, yo deseo ser mejor, hacer lo bueno, pienso, me emociono, quiero. Esta parte del ser humano, la Biblia le llama el hombre interior. Aquel que desea, aquel que quiere, que se emociona. ¿Le ha pasado o no? Escucha un sermón, un culto, en algún momento usted desea, ese es su hombre interior, que desea, que quiere. Y lo intenta, pero recuerde, hay una ley, que el mal está en mí, en usted. No debe olvidarse eso. El mal está en nosotros. Otra ley en mis miembros, dice. Ahora, hermanos, el querer hacer algo y no poder hacerlo crea complejo de inferioridad. Porque veo que otros pueden y yo no puedo, entonces me siento inferior. Dice, ¿por qué él puede? Porque yo no puedo. El querer hacer algo y no lograrlo crea frustración por haber intentado y no pudimos. Entonces llega una resolución. No se puede. Ya no importa. Lo intenté, no pude. Traté, no se pudo. Lo intenté, pero no pude. Nos consolamos, al menos lo traté. Y esto finalmente nos lleva a pensar que las demandas de Dios, de Jesús, de su palabra, no se pueden cumplir. Están allí puestas para inspirarnos perfección, santidad. Están puestas para inspirarnos, pero realmente nunca vamos a llegar a esa meta. Por eso el tratar y tratar nos crea un sentimiento de culpa, porque sé qué es lo que Dios pide, pero yo no puedo vivirlo, entonces tengo ese sentimiento constante de culpa. Esa culpa a la vez crea ansiedad, depresión, y para llenar o quitar la ansiedad, el ser humano busca al mundo para saciar ese vacío. ¿Y qué es lo que busca? La carne, y por eso les decía que estos enemigos del cristiano están unidos, porque cuando la carne no se puede llenar, está ansiosa, busca música, programas, prácticas que puedan llenar, posesiones, me compro algo. Por eso hay gente que compra de manera compulsiva porque quieren llenar el vacío. O como para llenar el vacío. O busco títulos, reconocimiento para llenar el vacío. Y de esa manera somos entrampados en un círculo vicioso. Que cada vez necesitamos más y más y más para saciar nuestra ansiedad. Y nada puede llenar ese vacío. Y entonces entramos en una condición de miseria. El mismo apóstol Pablo lo dice, Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dígame un sinónimo para miserable. Un miserable es alguien que vive en un estado de pobreza extrema. Usted va al diccionario y busca la palabra miserable, es una persona que vive en un estado de pobreza extrema, que es desgraciado, que es infeliz. El origen, en su etimología, la palabra miserable, el origen es miser,
Miser quiere decir desdichado, que da pena, del mismo origen de la palabra misericordia. Misericordia es miser, el que da pena, y cordia es corazón, es decir, que aquel que se compadece, que siente algo de corazón por aquel que da pena, eso es misericordia. De la misma palabra, nace de la misma palabra miserable, aquel desgraciado que da pena. Ahora, Pablo se reconoce a sí mismo como un desgraciado, porque entiende que está viviendo bajo la ley de la carne. Él pregunta, ¿quién me librará? ¿Cuál es la pregunta que él hace? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y usted puede entender bien que Pablo, cuando escribe la epístola a los romanos, es un Pablo convertido que está contando su experiencia cuando no estaba en conversión. Y por eso él dice quién, no dice qué, porque él ahora entendía que el único que podía librarlo de este cuerpo de muerte es una persona. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No dice quién. Y el verso 25, hermanos, es algo raro, pero tiene que ser entendido en el contexto de la historia de Pablo. Pablo está contando la experiencia de un hombre carnal, del mismo, y ahora lo vamos a ver, que estaba vendido al pecado, que estaba bajo la ley del pecado, que gritó en su momento, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Leía, por ejemplo, el comentario bíblico adventista y algunos comentarios más en cuanto a esta expresión rara que vamos a leer del apóstol Pablo. Y muchos lo interpretan, pero no en el contexto o en la narración que el apóstol está contando. La narración es de un hombre carnal que entiende su condición de hombre carnal y quiere hacer las cosas diferentes, pero hay una ley en sus miembros, la ley del pecado, que se revela y lo lleva continuamente a pecar, que le hace elevar este grito de decir, qué miserable que soy. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Que entiende su condición perdida. De hecho, esta expresión cuerpo de muerte era una frase que utiliza el apóstol Pablo, que era una pena de castigo y de muerte para los asesinos en el Imperio Romano. Cuando se agarraba a los asesinos, había la muerte o la condena a ser crucificado, que la conocemos muy bien, pero había otro tipo de condena. Dice en la historia de que aquel asesino, que era muy reincidente, se le encadenaba, se le amarraba su cuerpo con el cuerpo de un cadáver. Se le amarraba con un cadáver. Imagínense, ser amarrado a un cadáver, espalda con espalda. Y uno tenía que vivir en esta condición. A usted le amarra con un cadáver, usted no muere al instante. ¿Qué le pasa al cadáver? Empieza a entrar en un estado de putrefacción. Yo leía de que esta putrefacción, por estar pegado al cuerpo del hombre, el asesino sano, le pasaba una infección que moría poco a poco. Por eso la infección del cadáver que entraba en un estado de descomposición, y el olor y el trauma. Esta era la condena para el asesino. Y el apóstol Pablo está tomando esa referencia cuando dice, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? De ese cuerpo. El apóstol Pablo entendía su condición, pero fíjense qué dice en el versículo 25, Romanos 7:25, el último texto del capítulo 7, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y ahora él dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué él dice eso? Agradezco a Dios por Jesucristo, y después dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué agradece el apóstol? Si está sirviendo al pecado aún con la carne.
Con su mente le sirve a Dios, pero con la carne sirve a la ley del pecado. ¿Por qué agradece? Ahora alguien dirá, no, pero hay un punto y aparte. Pero está puesto en ese contexto. Él agradece a Dios y después dice, yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y cuando ponemos el texto en el relato de Pablo, en la narración de Pablo, podemos encontrar que Pablo agradece porque él ha entrado en un estado de conflicto. Ahora, ¿podemos agradecer por estar en un estado de conflicto? Pablo podía agradecer por estar en un estado de conflicto. ¿Es bueno tener un conflicto espiritual? ¿Es bueno tener conflicto espiritual? Y yo le digo, claro que sí, porque si no tengo conflicto, lo más probable es que me siento tranquilo en mi seguridad carnal. No lucho contra lo que me ha encadenado. No lucho por mi liberación. Estoy tranquilo. Y ahora pregunto, ¿puede un pecador estar tranquilo en su condición? Y yo le digo, claro que sí. La sierva del Señor, en la carta 27, año 1894, miren cómo lo dice ella. Dios quiere acercarse a la gente y despertar a los hombres de su seguridad carnal para que se puedan preparar para el gran evento que está ante nosotros. ¿Puede el hombre vivir en seguridad carnal? Claro que sí. ¿Puede el hombre vivir sin conflictos espirituales, diciendo tengo que cambiar, esto me está esclavizando? ¿Puede vivir en seguridad carnal? De hecho, el apóstol Pablo, si usted lee el capítulo 7 desde el inicio, habla de ese conflicto. Dice que cuando él conoció la ley, murió. Que él vivía tranquilo sin el conocimiento de la ley, pero cuando conoció la ley, el mandamiento hizo que él muera. Y muchos que no conocen al Señor viven tranquilos en su seguridad carnal. No andan pensando, oh, he violado el sábado, vivo en fornicación, estoy tomando alcohol, no estoy cumpliendo la reforma por salud. No, viven tranquilos. Por eso es que el Señor manda un mensaje terrible, el mensaje del primero, el segundo y tercer ángel, para despertarlo de su seguridad carnal, para hacerles ver que están viviendo mal, que están viviendo fuera de la voluntad de Dios y que pronto viene un juicio sobre la tierra. Por eso el Señor manda ese mensaje, la más terrible amenaza que haya enviado el Señor a seres mortales, le dice la sierva del Señor. Quizá otra pregunta. ¿Pueden los cristianos vivir en seguridad carnal? ¿Puede existir ese caso que los cristianos que conocen a Dios vivir en seguridad carnal? ¿Pueden los adventistas del séptimo día vivir en seguridad carnal? ¿Saben que el pueblo de Dios del tiempo de Jesús, los que eran llamados a enseñar la ley, a dirigir al pueblo, vivían tranquilos en su condición? Dice la sierva del Señor en muchas citas en el libro El deseado de toda la gente, es que el Espíritu Santo luchaba con esas mentes duras, pero el Espíritu Santo no salía airoso, sino que ellos eran tan duros de corazón que seguían en sus deseos de opulencia, de orgullo, de egoísmo. Hermanos y hermanas, muchos dormimos en nuestra seguridad carnal. El mundo vive según sus códigos. No quieren saber de Dios, viven sin esa lucha espiritual. Pero nosotros también, los cristianos, muchas veces nos sentimos seguros con lo que hacemos. Nos sentimos buenos cristianos. Pablo se sentía seguro en su condición. Pablo pensaba que era un buen cristiano. Pablo, ¿de qué etapa de su vida está hablando? Antes de su conversión, antes de encontrarse con Cristo camino a Damasco. Cuando él dice era fariseo de fariseos, circuncidado,
de la tribu de Benjamín. Él se sentía que estaba haciendo la voluntad de Dios, la obra de Dios. Él sentía que estaba haciendo bien al perseguir a los de el camino y llevarlos a muerte. Él se sentía bien. Pensaba que estaba haciendo bien. Ahora, ¿cuándo fue que el Señor empezó a incomodarlo? ¿Cuándo fue? ¿Y cuándo empezó a entender eso? La sierva del Señor dice que cuando él mataba a los cristianos empezaba a preguntar si estaba bien. Pero sus convicciones se apagaban. Pero el evento que marcó su vida fue el apedreamiento de Esteban. Fue el momento cuando él empezó a luchar y luchar con su conciencia. El Espíritu Santo estaba luchando con Saulo de Tarso. Finalmente, sus escrúpulos de conciencia fueron dominados por sus líderes. Cuando él va y le pregunta, ¿estoy haciendo bien? Y le dijeron, sí, ese es un fanático más. Pero ahí empezó su lucha espiritual. Y cuando estuvo camino a Damasco, tuvo su conversión. La sierva del Señor dice en el libro Camino a Cristo, página 29. El apóstol Pablo dice, en cuanto a justicia que hay en la ley, es decir, a lo referente a las obras externas, ¿cómo era Pablo? Irreprensible. Usted veía a Pablo y usted veía un hombre sin tacha, irreprensible. No encontraba un error en su vida externa. Pero cuando discernió el carácter espiritual de la ley, se reconoció pecador. Cuando profundizó la ley, cuando dejó de ver la ley de manera externa, cuando dejó de ver la ley de manera, la palabra de Dios de manera externa, cuando profundizó en lo espiritual, cuando se dio cuenta que el mandamiento no matarás involucraba, condenaba también el odio, el rencor. Pablo empezó a darse cuenta, Saulo empezó a darse cuenta quién era. Cuando discernió el carácter espiritual de la ley, se reconoció pecador. Cuando entendió que no bastaba con cosas externas. Cuando entendió que no bastaba simplemente con ir el sábado a la iglesia y estando la mente en otro lado. Juzgado por la letra de la ley como los hombres la aplican a la vida externa, él se había abstenido de pecar. Juzgado por la letra de la ley, no era pecador. ¿Me entienden? Juzgado por la letra de la ley, Pablo no era pecador. De ninguna manera. Y Pablo se juzgaba a sí mismo según la letra, lo externo, lo que se veía. Les pregunto, ¿corremos ese mismo peligro? De creernos que porque nosotros no externamente no hacemos las cosas que hacen el mundo, estamos bien. Y nos creemos mejores que los demás. Y hay algunos que porque nadie nos vio, nos creemos justos. Juzgado por la letra de la ley, como los hombres lo aplican a la vida externa, él se había abstenido de pecar. Pero cuando miró en la profundidad de los santos preceptos y se vio como Dios le veía, se humilló profundamente y confesó así su culpabilidad. Y yo, aparte de la ley, viví en un tiempo, mas cuando vino el mandamiento, revivió el pecado y yo morí. Cuando vio la naturaleza espiritual de la ley, se le mostró el pecado en todo su horror y su estima propia se desvaneció. El apóstol Pablo se dio cuenta que no era lo que él pensaba que era.
no era el cristiano que él pensaba que era, el hombre recto, el justo, el que luchaba por la obra de Dios. Se dio cuenta de lo que él era y se horrorizó. ¿Y qué dice? Su estima propia se desvaneció. Otra palabra para estima propia, autoestima, al revés. La autoestima es el aprecio, la consideración que uno tiene de sí mismo. Pablo se consideraba un buen hombre, no como los demás, y por eso podía juzgar a los demás. Ahora, cuando entendió su real estado, se llenó de horror y su estima propia se desvaneció. Y por eso, hermanos y hermanas, es tan importante este paso. Gracias a Dios por el conflicto que empezó a tener Pablo en su corazón. Gracias a Dios porque empezó a sentirse incómodo. Empezó a sentirse que no era la buena persona que él creía. Gracias a Dios. Porque Dios permitió que su espíritu luchara y luchara y luchara con el corazón carnal de Pablo y que le haga ver más allá de lo que él entendía, que era ser un buen cristiano. El conocimiento de la palabra de Dios le dio a Pablo, le mostró lo que él no era. Él tenía una estima de él, creía que era bueno, pero cuando vio, ahora les preguntaría, ¿no? ¿En qué Pablo conocía la ley o no? ¿Cuándo Pablo se vio reflejado? ¿Cuándo Pablo se vio reflejado y se vio a sí mismo en su horror con lo que era? ¿Saben qué era Pablo? Era un asesino. Era una persona que odiaba, que guardaba rencor. La Biblia lo presenta a él. La correcta expresión es que sus dientes rechinaban de odio, pero él no lo veía malo porque él decía, es por la obra de Dios. Respiraba amenaza, dice la Escritura. Ese era Pablo, era un asesino. ¿Y cuándo se vio a sí mismo quién era él? Cuando vio el rostro de Esteban. Es decir, que la gloria de Dios reflejada en Esteban, la gloria de Dios es el carácter. Esteban reflejó el carácter de Dios y al reflejar ese carácter de odio, de amenazas, el asesino Saulo de Tarso, cuando se reflejó con el carácter puro, santo, perdonador, de aquel que lo estaban apedreando y no tenía un ceño de odio, de venganza, sino de perdón y de misericordia, Pablo se comparó. La ley no estaba escrita en una tabla para que él se compare, sino la ley estaba escrita en la vida de Esteban. Y cuando Saulo se miró y se comparó con Esteban, se vio a sí mismo como un asesino y se llenó de horror y su estima propia se desvaneció, se dio cuenta que era un asesino, un perseguidor. Fue tan duro ese efecto para el apóstol Pablo que después de un poco tiempo él se convirtió. Él se vio a sí mismo y él cuando cae del caballo por esa luz que resplandecía, que lo encegueció y cayó y dice, y escucha esa voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le estaba, simplemente esas palabras le estaban dando esa convicción que había nacido en él cuando había mirado a Esteban. Y le dice, ¿quién eres? Y esta frase del Señor Jesús le dice, soy Jesús a quien tú persigues. La respuesta de Pablo nos hace ver que él en ese momento se convirtió, porque él dice, ¿qué quieres que haga? Y esta expresión, ¿qué quieres que haga? Es la expresión de un convertido, porque nos está diciendo que hay sumisión, porque le está diciendo, Señor Jesús, mi vida es un desastre, ya no guío más mi vida, ¿qué quieres que haga? Esta es la respuesta inmediata de un corazón convertido, de un corazón que reconoce que ha estado andando mal. Y por eso les digo que el versículo 25 del libro
del capítulo 7 de Romanos, donde dice, le doy gracias a Dios, porque con mi mente le sirvo a Dios y con mi carne a la ley del pecado. Es bueno que usted entre en un conflicto. Es bueno que Dios le quite la paz, la tranquilidad. Es bueno que el Espíritu Santo luche, lo incomode, que usted no pueda dormir. Eso es bueno. Que usted no se sienta bien con la economía, cómo está administrando su economía, que usted no se sienta bien con los programas que ve, que usted no se sienta bien con su condición. Eso es bueno, porque eso quiere decir que el Espíritu Santo está luchando por salvarlo, lo está llamando, le está quitando la paz. Así que cuando no tengas paz, dile gracias, Señor, porque estás trabajando en mí. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso, el conflicto contra la carne. Ahora sigue otro paso más. Ahora el tiempo ha avanzado y no sería bueno que nos quedemos aquí. No sería bueno solamente quedarnos en este conflicto, porque al inicio de la exposición dijimos que no solamente íbamos a hablar de la carne, de esto que nos ha dominado por tanto tiempo, sino de cuáles son las herramientas que Dios nos da para vencer a la carne. Ahora, te decía que una ley, cuando es violada o cuando es obedecida, tiene consecuencias. Si yo violo una ley de tránsito, voy a tener consecuencias. O me van a poner una papeleta o voy a tener un accidente. Pero si cumplo las leyes de tránsito, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a tener? Nada, no va a ocurrir nada. Y quizás esa es la visión que nos hace ver que la ley es prohibitiva, pero la ley, la sierva del Señor dice, aunque dice no es positiva, te está diciendo no matarás, pero sí a la vida. Es decir, que el cumplir leyes de tránsito trae bendiciones para nosotros o no. Claro que sí. Es decir, que depende de nosotros. Y les voy a decir algo, si nosotros aún hemos vivido con hábitos deshonestos, nuestro carácter nos ha dominado, hemos querido, hemos deseado cambiar y no hemos podido, bueno, yo digo gloria a Dios porque hemos estado en el primer paso. Pero lo más probable es que nunca hemos vencido la carne, porque la ley de la carne es esa ley que nos domina. Y si aún el pecado nos domina, es que la ley del pecado está en nosotros. Son las consecuencias de vivir bajo esa ley. Ahora nosotros tenemos que romper esa ley para poder ser libres. ¿Cómo rompemos esa ley? ¿Cómo rompemos esa cadena? ¿Cómo rompemos las consecuencias del pecado que nos ha dominado por tanto tiempo? Bueno, ese es el tema que vamos a estudiar en la tarde. En la tarde vamos a estudiar la segunda parte de este tema. Y vamos a ver cómo el Señor en su misericordia nos ha dado las herramientas para poder vencer. No quiero terminar en esta mañana sin preguntarles en qué estado, en qué condición espiritual están. Porque si usted se siente tranquilo con su condición espiritual, usted está muy atrás. Si no se siente inquieto con lo que estamos viviendo, ¿para qué está construyendo su vida? ¿Hacia dónde apunta? Estamos entendiendo que vivimos en un tiempo de preparación. La sierva del Señor tuvo una visión donde vio al pueblo de Dios, al remanente. Estaba dormido, aletargado. Dice, un estupor como letargo parecía que estaba sobre la mayoría de aquellos que profesan tener el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad: preparaos, 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 porque una gran crisis se acerca. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras.
Tenemos que cambiar el corazón, lo interno y no lo externo. ¿Hacia dónde apuntan nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestras inversiones, nuestros planes? La educación de nuestros hijos, ¿hacia dónde apuntan? ¿Estamos tranquilos en nuestra condición carnal? Pidamos misericordia al Señor para que su Espíritu luche con nosotros, para que haga la obra que el Señor prometió, que nos convenzan de pecado, de justicia y de juicio. Pero si estamos en esta condición de lucha, de tira y afloje, de querer y no poder, de desear, y a veces nos quedamos tranquilos con el desear. La sierva del Señor dice, el desear lo bueno es rectísimo, pero si solamente te quedas en el deseo, también te perderás, porque el cielo está lleno de buenos deseos. Perdón, el infierno está lleno de buenos deseos. Y muchos se perderán porque solo desearon, quisieron. Pero el Señor nos llama a elegir y hacer. Que el Señor pueda obrar en nuestros corazones y que nos lleve a más allá del simple deseo, del querer. Porque si nos quedamos solamente en el deseo, hermanos, nos vamos a perder igualmente con los impíos que nunca desearon ser buenos. Tenemos que subir un escalón más. Y creo que los cristianos siempre nos quedamos en el deseo. Pero creo que ya es tiempo de intentar algo diferente, ser distintos. En la tarde vamos a hacer ese estudio. Que el Señor los bendiga y el Señor los guarde. Es mi deseo y es mi oración. Vamos a ponernos de pie ahí en casa. Vamos a cantar. Vamos a cantar un himno que titula